Ante todo, muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a hablar acerca de aparato genitourinario 1. El tema de hoy se centra exactamente en el riñón. Y para hablar de riñón, evidentemente tenemos que repasar lo que vendrían a ser las regiones de la pared posterior del abdomen. Estas regiones que existen en la pared posterior del abdomen son dos: la región ventromedial y la región ventrolateral. Recuerden que ventral, ¿no? Ventrolateral y ventromedial. En la región ventromedial ubicamos nosotros al músculo psoas, el psoas menor y el psoas mayor, que ya hemos estudiado en anteriores ocasiones. También nos centramos en lo que vendría a ser la columna lumbar, formada por 5 vértebras lumbares. ¿Y cuál es el contenido de esta región ventromedial? Vendría a ser la arteria aorta abdominal, la vena cava inferior, el plexo nervioso celíaco o conocido como plexo solar, el plexo nervioso lumbar y lo que vendría a ser la cadena simpática lumbar formada por sus 5 ganglios simpáticos lumbares. Evidentemente tenemos dos cadenas simpáticas lumbares, una derecha y una izquierda. ¿Qué ubicamos en la región ventrolateral? Ubicamos un músculo, el músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. Y a este nivel ubicamos lo que vendría a ser los riñones, los uréteres y las glándulas suprarrenales. El riñón derecho está en una disposición más baja que el riñón izquierdo respectivamente, debido a que en el lado derecho recuerden que está en relación directa con el hígado, por eso que el riñón derecho está más descendido que el izquierdo. En una vista posterior yo puedo observar que el polo inferior de riñón derecho llega a la altura del borde inferior de L3 y el polo inferior también de riñón izquierdo llega a lo que vendría a ser el borde superior de la tercera vértebra lumbar. Aquí ubicamos el riñón. Recuerden que el riñón es un órgano retroperitoneal. Tenemos dos riñones. Los riñones van a presentar dos caras, una cara anterior que es convexa, una cara posterior que es lisa y aplanada, un polo superior, ¿no?, que está en relación directa con la glándula suprarrenal, un polo inferior que está en relación directa o es libre, por así decirlo, un borde interno o medial donde encontramos el hilio renal conjuntamente con el pedículo renal, que está formado por estructuras que entran y salen del riñón, y un borde medial o lateral, ese es el borde medial, y un borde lateral o externo, ¿no?, que es convexo y es libre también. Acá tenemos algunas variantes de los riñones, como los riñones en forma de herradura o como riñones que son bilobulados. Tenemos riñones poliquísticos o riñones con doble sistema pielocalicial, ¿no? Son variaciones. ¿Cuáles son los medios de fijación del riñón? Tenemos la cápsula perirrenal, y esta cápsula perirrenal tiene una hoja anterior o prerrenal y una hoja posterior o retrorrenal. Otro medio de fijación de riñón es la grasa pararrenal que está alrededor de él, y otro medio de fijación es el peritoneo parietal posterior que envuelve. También un medio de fijación viene a ser el pedículo renal, formado de delante hacia atrás por la vena renal, por la arteria renal y por lo que vendría a ser la pelvis renal. Recordando que la vena renal sale del riñón hacia la vena cava inferior, la arteria renal ingresa al riñón, y la arteria renal es una rama de la arteria aorta abdominal, y la pelvis renal sale del riñón, ¿no?, y se convierte en un uréter donde da a drenar pues la orina y llegas a la vejiga. ¿Cuáles son las relaciones del riñón derecho? En la cara anterior del riñón derecho, este se va a relacionar hacia arriba con la glándula suprarrenal, ¿no? También se va a relacionar con la cara posterior inferior o visceral del hígado, se va a relacionar también con la segunda porción del duodeno o la porción descendente, se relaciona también con el mesocolon transverso. También esta cara anterior está en relación directa pues, con el ángulo hepático del marco del colon y con lo que vendría a ser las asas intestinales delgadas, o sea, intestino delgado. Estamos hablando de segunda porción del duodeno.
Este riñón derecho, el borde lateral se relaciona directamente con el colon ascendente o colon derecho, y también en el borde medial se relaciona con lo que vendría a ser el músculo psoas mayor, respectivamente. En la cara anterior del riñón ya izquierdo, este se va a relacionar con la glándula suprarrenal izquierda, se va a relacionar con la cola del páncreas y también se va a relacionar con el mesocolon transverso. Acá hay que hacer una anotación. La glándula suprarrenal se relaciona en el tercio superior de esta cara anterior, en el tercio medio está la cola del páncreas y en el tercio inferior con el mesocolon transverso. También encontramos la relación directa de esta cara anterior de este riñón izquierdo con las asas intestinales delgadas y también con el ángulo izquierdo del marco del colon, ¿no? O colon izquierdo descendente. En el borde medial está en relación directa con el músculo psoas y en la cara posterior va a estar en relación directa con la 12ª costilla, que es una costilla flotante, y con la 11ª costilla, que es otra de las costillas flotantes, ¿no? Van a estar en relación directa con la cara posterior, tercio superior y medio del riñón. El riñón izquierdo de la cara posterior, acá observamos también que está en relación directa pues, con lo que vendría a ser el músculo diafragma, ambos riñones, en realidad, con lo que vendría a ser el psoas, con el músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos, con el músculo transverso abdominal también. Y aquí se podría decir que en la cara posterior del riñón hace ciertas impresiones pues el diafragma, lo que vendría a ser el músculo psoas, lo que vendría a ser el cuadrado lumbar y lo que es el músculo transverso abdominal. El riñón va a presentar en el borde medial o interno un espacio que se llama el hilio renal y por ese hilio renal ingresa el pedículo renal que ya hemos estudiado, vena renal, arteria renal y pelvis renal. Este riñón también va a tener una cápsula fibrosa propia que lo protege, que es denominada la cápsula fibrosa de Zuckerman, y una parte central que vendría a ser el parénquima renal. Cuando hablamos de parénquima renal, en él encontramos la parte cortical, que es la parte más externa, y la parte medular, que es la parte interna. La parte cortical, a su vez, va a tener lo que se denomina el córtex cortici, que es más periférico, el pars convolata, que es la parte media, y lo que vendría a ser, que forma parte ya de la médula, es lo que es el pars radiata, que no es otra cosa que la columna de Bertin. Luego, ahí está la columna de Bertin, ¿no? Encontramos también que la parte medular, nosotros encontramos lo que es la pirámide de Malpighi. Esta pirámide de Malpighi va a tener una base y esa base me va a proyectar a lo que se denomina las columnas medulares de Ferrein. Pero la pirámide de Malpighi también tiene un vértice y en ese vértice ubico yo a la papila renal, que va a desembocar sobre los cálices menores. Ya hablando del sistema excretor, tenemos cálices menores y estos cálices menores van a formar los cálices mayores. Los cálices mayores en cada riñón tenemos 3. Cálices mayores, superior, medio, inferior. Los 3 cálices mayores conforman lo que se denomina la pelvis renal. Y esta pelvis renal va a tener una base y un vértice. Del vértice de la pelvis renal emerge lo que vendría a ser el uréter. ¿Quién va a irrigar al riñón? La arteria renal. Tenemos una arteria renal derecha y una arteria renal izquierda respectivamente. La arteria renal derecha e izquierda da una rama antes de dividirse. Esa es conocida como la arteria capsular inferior, que es la que irriga la glándula suprarrenal. Luego, la arteria renal se divide en una rama anterior y una rama posterior, lo que algunos autores llaman rama anterior de la arteria renal, la prepiélica, y rama posterior de la arteria renal, la retropiélica. La arteria renal prepiélica a su vez se divide en 4, una rama apical o superior, una rama anterosuperior, una rama inferior o polo inferior y una rama anteromedial o para algunos autores anteroinferior. De acuerdo a esta división de la arteria, de la arteria renal se da la segmentación que ya vamos a ir estudiando. Estas ramas denominadas en apical, inferior, anteromedial, ¿no? Anterosuperior, a su vez se van a dividir, que ya lo vamos a ver. La rama posterior de la arteria renal es conocida como la retropiélica, que a su vez forma la arteria o la rama posterior netamente. Acá observamos cómo estas arterias que hemos tomado el nombre y le hemos denominado son las arterias segmentarias. Esas arterias segmentarias a su vez se dividen en lo que se conocen las arterias interlobulares. Y esas arterias interlobulares en la base de las pirámides de Malpighi conforman lo que se denomina
las arterias arciformes. De esas arterias arciformes hacia la corteza nacen unas arterias conocidas como arterias interlobulillares. Y hacia la parte de la pirámide Melpighi nacen lo que se denominan los vasos rectos, respectivamente. Las venas renales. Las venas renales tenemos dos. La vena renal derecha desemboca en la vena cava inferior. La vena renal izquierda también desemboca en la vena cava inferior. Pero lo que tenemos que acordarnos es que la vena gonadal izquierda desemboca en la vena renal izquierda. La vena gonadal para los varones es la espermática y la vena gonadal para las mujeres es la ovárica. En cambio, la vena gonadal derecha desemboca en la vena cava inferior, respectivamente. Y luego, ¿quién va a inervar toda esta zona? El plexo vegetativo renal, ¿no? Y de acuerdo a la división de la arteria renal se da la segmentación de riñón. El riñón tiene 5 segmentos, 4 de ellos lo visualizo en la cara anterior. Tenemos el segmento apical o superior, primer segmento, el segundo segmento, el segmento anterosuperior, el tercer segmento es el segmento polar inferior o inferior, el cuarto segmento es el segmento anteromedial o también conocido como anteroinferior, y el quinto segmento es el segmento que veo en la cara posterior, que es el segmento posterior. Entonces, ahí ya hemos abordado lo que vendría a ser el riñón. Tendríamos que también hablar de la glándula suprarrenal, y aquí vamos a aprovechar un dibujo. Esta glándula suprarrenal está en el polo superior. La glándula suprarrenal es una estructura muy importante, o una glándula muy importante en todo el proceso neuroendocrino. Tiene la forma de Y, ¿no? Y va a tener una parte cortical y una parte medular, que está en relación directa con la producción hormonal. Pero la irrigación de esta glándula suprarrenal está dada por 3 arterias, las arterias capsulares. La arteria capsular superior es una rama de la arteria aorta abdominal. La arteria capsular media, ¿no? La arteria capsular media es una rama de la arteria diafragmática inferior o conocida como arteria frénica. Y la arteria capsular inferior es una rama de la arteria, es una rama de lo que vendría a ser la arteria renal, respectivamente. Entonces, las 3 arterias capsulares irrigan directamente lo que vendría a ser a la glándula suprarrenal, que es muy importante en este sentido. Entonces, aquí ya hemos tomado brevemente el estudio de la clase de hoy. Les agradezco la atención.